Saludos amigos de mi querido cerro de Guasapa. No se les olvide suscribirse a mi querido cerro de Guasapa, ¿verdad? Miren, por aquí nos hemos quedado. Estamos, bueno, prendiendo un fueguito para poder cocinar algo, pues, para comer, ¿verdad? Porque mi querido cerro de Guasapa salimos y nos toca que comer por el lugar, ¿verdad? Calentar nuestra comidita, así como lo hacen nuestros camaradas, nuestros amigos campesinos en estos lugares, ¿va? Porque aquí en estos lugares también los camaradas del campo, cuando andan trabajando en todos estos lugares, ellos ahí mismo preparan su comidita, ¿verdad? Eso es lo bonito. Bueno, pero miren, siguiendo, ¿verdad? Con lo, con lo de, ¿cómo se llama? Con lo del Atlacate, con lo del Charlie Buitre, como dicen. ¿Va? Miren, ustedes mucho me van a preguntar, pero dicen, ahí hicieron un prisionero allá, ¿verdad? Lo que les estaba contando. Ahí hicieron prisionero a un compañero. Y me van a decir, ¿por qué a él no lo mataron? A él no lo mataron porque ese era un camarada, voy a contar, ese era un camarada, ese era un camarada que había estado preso, nosotros lo sacamos del penal de Mariona. Fíjense qué coincidencia, por ejemplo, ese camarada que capturan ahí, nosotros lo acabamos de sacar del penal de Mariona ya por agosto, algo así fue, agosto, de agosto, no me acuerdo si fue agosto del 90 o 91, una cosa así, ¿verdad? Entonces, lo acabamos de sacar del penal de Mariona, ahí lo liberamos cuando fue ese ataque. Entonces, eh, a él no lo mataron porque a él lo necesitaban vivo, ¿verdad? Lo necesitaban vivo. Porque él manejaba una información que le interesaba al gobierno de turno de Cristiani en ese tiempo, ¿verdad? Esa información la necesitaban ellos. Y por eso fue que a este camarada que capturaron herido ahí, en ese lugar, ¿verdad? No lo mataron, no porque lo hubieran matado, pero inmediatamente se dieron cuenta quién era y decían, este lo necesitamos vivo porque necesitamos una información que este tiene, ¿verdad? Y les digo, él había sido, él lo capturaron como en algo haciendo una operación de comando urbano, ¿verdad? Y a él, por eso fue que no lo mataron, porque él manejaba una información que necesitaban de un atentado. Entonces, por eso fue, no es que porque fueran, porque fueran buena onda, no, no. La compañera también se la pudieran haber llevado así, o sea, la hubieran podido hacer prisionera, ya la tenían prisionera y haberle respetado la vida, ¿verdad? Pero sabían lo que habían hecho con ella, ¿verdad? Entonces, por decirles, yo no, esto igual, como les digo, miren, aquí les voy a decir, en este cerro de Guasapa, al batallón Atlacat le cayeron 3 pigiadas, ¿verdad? Una le cayó atrás en la quebrada que está al otro lado de ese filo, donde muere Buitre, ¿verdad? La otra le cayó en aquella parte de ahí abajo, ¿verdad? A una compañía de indicativo Coyote, le cayó en aquella parte de abajo, allá abajo. Allá donde se ve aquella casita, abajo le cayó ahí, ¿verdad? Le cayó ahí. Allá le cayó a la séptima, creo que era la séptima compañía. Esta no sé si era la sexta o no sé, la de Buitre, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir de este jovenazo Buitre, que este Buitre, él ya se iba a ir, él ya se iba, o sea, él ya como dicen, ya le habían salido sus documentos, él se iba y se iba para Estados Unidos, ciudadano americano, ¿verdad? Pero quiso, ¿verdad? Como dicen un dicho, el ofrecido y al metido nunca le va bien, va. Pero, pero por contarles, ¿verdad? Miren, también aquí en esta quebrada, le cayó una a la cuarta compañía del batallón Atlacá también en esta quebrada, va. Y lo saben. Es la historia que andan buscando mucho. Y lo saben, yo la tengo, yo conozco. Entonces le cayó también otra. Y por decirles también a nosotros también, el batallón Atlacá en este filo, ya les digo, en este filo, miren, en este filo, ese es los lirios. En el filo de los lirios hacia abajo, está la loma de Chepón. Es el mismo filo de los lirios. De los lirios depende un filo hacia abajo. Ahí la loma de Chepón. Ahí eh, nos pegaron, como dicen, nos jodieron. Ahí nos jodieron. Ahí nos mataron 4 compañeros. 2 compañeras y 2 compañeros, ¿verdad? Es lo que les he contado. Próximamente voy por ahí. Es parte de lo del quemado que tengo que seguir. Ahí nos mataron
a dos compañeros y dos compañeras. Eh, por contarles, estos camaradas, bueno, primero nos joden a los tres que estaban ahí, ¿va? A una compañera y a dos compañeros. Y es lo que les digo, que los dejaron ensartados, ¿verdad? Le habían metido a la compañera en medio y por el ano le habían metido una estaca. Si uno que ha averiguado, va, que en Estados Unidos está el que hizo eso. Por allá está, dicen que fue un sargento, va. Pero, pasado, ¿va? Es cosa de... Pero les digo, o sea, al quemar mucho carrizo a uno le daba, le daba esos efectos, va, de ser tan cruel con la gente. Pero ya muerto, ¿qué puede? A la otra compañera, que la compañera a dejarles la comida iba, y en la maniobra cae ella, ¿verdad? La compañera Sonia, ¿verdad? La compañera Sonia cae, en la maniobra cae ella. A ella la dejaron colgada, la dejaron colgada con alambre de cerco, ¿verdad? Desde sus partes genitales, la dejaron colgada en un palo. Eh, es lo que les digo, que el quemar mucho carrizo, ¿verdad? Lo llevaba a cometer locura, ¿verdad? O sea, o tanto jalarle el hilo del papalote. Entonces, mientras que nosotros no, hombre, les digo, eh, fíjense que nosotros hicimos prisionero a alguien ahí abajo, ¿verdad? Hicimos prisionero, por lo que tanto andan buscando algunos por ahí, es lo que les decía la vez pasada. En esa pijeada que le metimos en esa quebrada, la Tlacá también, ahí hicimos prisionero a un camarada, me alegro, al Pato que le decían, ¿verdad? Ahí fue hecho prisionero en esa quebrada. No fue emboscada, les aclaro. Ni allá fue emboscada, ni aquí fue emboscada, ¿verdad? No fue emboscada, aquí fue que nos dijeron, se están tirando, la unidad que estaba peleando arriba, nos dice, están tirando la quebrada, caigan en la quebrada. Y allí fue que caímos, ¿verdad? Ahí hicimos prisionero al Pato, ¿verdad? Ahí dejaron botado también a un cadáver de un camarada, también de otro camarada de la Tlacat, de un soldadito, pues ahí. Entonces, por decirles, pues también a nosotros nos jodieron, ¿va? O sea, también a mí me gusta, como les contaba esto, que nos jodieron aquí, ¿va? Nos jodieron aquí en esa loma de Chepón, nos jodieron 4, ¿verdad? Luego, abajo, nos fregaron en una emboscada, pues la Tlacat siempre ponía emboscadas, bueno, todos ponían emboscadas, salían por ahí. Ahí nos fregaron a Flavio, también ahí nos quitaron un AK-47 plegable. En el otro filo de la loma chata, o la loma del muñeco, como le llamamos, ahí nos quitaron, también ahí nos fregaron a Paquito, el que les he dicho, un camarada chinito, que pues, hablaba ruso, ese amigo, bien vergonísimo, ¿va? Ahí nos fregaron a Paquito, ahí nos quitaron un AK-47 ruso, ese sí era ruso original, ¿va? Pulido, bonito, ahí nos lo quitó la Tlacá también. O sea, a mí me gusta contar todo, amigo, como fue, va. No ando inventando, ¿verdad? No ando inventando cosas. Y, y de eso se trata esto, pues, o sea, fue guerra en ese tiempo, fue historia, es la historia. Esta historia uno la cuenta, ¿verdad? Para que muchos jóvenes se den cuenta por lo que pasamos mucho, ¿verdad? En esta guerra, la juventud de esos tiempos fue dura, ¿verdad? Así es que, no, hombre, o sea, aquí, o sea, es que muy preparados puede estar, va, y de repente se le duerme la lora y ¡pum! Entonces, igual que a los Goes también, ahí en Santinés también, va, ahí se fue un teniente también, va, y ¿cómo se llama? Venían de pegar, ¿no? En ese tiempo nos habían pegado unos golpes los Goes, por decirles que murieron 6 allá, luego mueren 4 en Piedra Labrada, 10. Luego muere el Peca, ahí por los Ramírez también, va, y Oscarito, 12. Luego muere el chino Herbert, ahí entre medio ahí por los puentes de Hamaca, y creo que 3 compañeros más, eran 15. Puta, había que parar, vaya a empezar a buscar y a ver cómo los jodíamos hasta que los agarramos, nos dieron oportunidad, ¿verdad? Entonces, eh, eso era así, o sea, pero a mí no me gusta cuando la gente anda, que hablan de que no, que esto estaba negociando, no, al menos hablo yo por la gente de aquí. Aquí estábamos nosotros, aquí nomasito, más próximo video va abajo de los Peñones, va ahí. Ahí también a la Tlacata una vez le fue mal, ¿verdad? Por andar buscando. Le fue mal también esa vez, va. Hicieron, como dicen, bailar en un pie, va, porque
Lo que pasa es que ellos estaban aquí, va, y trataban, cuando trataban, y ahí estaba abajo todos nosotros, ¿verdad? Que estábamos esperando. Claro, muchas veces, como les he dicho, ese tipo de operaciones les he contado que nos fregaron, ¿verdad? Y les digo, esa es historia, hombre, y uno cuenta estas cosas para que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que vivimos, ¿verdad? De lo que nos pasó a nosotros en nuestra juventud, ¿verdad? Y como les cuento, aquí Guazapa fue el sur de Guazapa, especialidad mina, francotiradores, y esperar y pum, 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 pa, apartarse y pasen. Va. Ya hay una baja, ya hay un muerto. Va. Así era este cerro, pero cada quien pelea la guerra, diseña estrategias diferentes. Va. Hay quienes a mí me dicen, puta, te corriste, y no, es demente, no es de, no me voy a quedar, no me voy a quedar 5 a esperar a 50 que vienen encima de mí, no, se pega y ya estuvo, pues, ¿y qué pasó aquí? Ya hay problemas para el que viene encima de uno. Y lo que siempre les he dicho, nosotros vivíamos aquí, o sea, los camaradas del ejército pasaban, en los operativos pasaban, o sea, y yo vivo aquí, yo conozco el terreno, yo sé por dónde va, por dónde puede pasar la cosa, ¿verdad? Por decirles, miren, hoy está en el primer pico del campanario, ¿va? Luego sigue ese, luego está abajo los peñones, va, un lugar bonito. Esos peñones, cuando llegue por ahí, les digo, ahí el que asomaba la cabeza, bum, bum, los francos de ahí abajo. Entonces casi nunca, por eso les digo, ellos permanecían, por eso ese tipo de hoyos que ustedes ven, porque ellos permanecían ahí, ¿verdad? Porque los francos andaban por allá, por aquellos filos, va viendo de dónde hay un tiro. Entonces permanecían metidos en esos hoyos, ¿verdad? Así era esta cosa, aquí en WhatsApp así era, ¿verdad? Pero fueron como cosas que nos ayudaron mucho. Cuando aparecieron los Dragonok, aquí un, se volvió un uso del Dragonok que casi cada escuadra había, ¿va? A veces había que meter 2 francotiradores, ¿va? Y a veces, por ejemplo, cuando venían, ¿va? Por ejemplo, por contarles algo del Drácula. El Drácula una vez allá en esas planas de las Palmeras, solo el Drácula paró el Bracamonte, ¿verdad? Solo en un solo día el Drácula les hizo 8 bajas. Y les digo, pues el Drácula era un experto tirador, 8 bajas, ¿verdad? Con el Dragunov. Y el Drácula le encantaba el Dragunov. Él se vivía enamorado del Dragunov. Entonces, en ese tiempo, cuando yo paso al grupo de Drácula, yo no tenía oportunidad, pues cómo voy a ir a competir yo con Drácula. Si el Drácula era un gran experto. Fíjense que luego, cuando yo ande, vamos a ir ahí por otras partecitas, ¿va? El Drácula perforó un helicóptero en el tanque. Perforó en el tanque desde ahí en un lugar. Luego les vamos a hacer esa historia. Le pegó en el tanque a un helicóptero que lo hizo que fuera a aterrizar de emergencia en las planadas de Montepec. Allá fue a aterrizar con todos los heridos que llevaba, ¿va? Y ahí les tocó, lástima, les digo, había un grupo de nosotros por ahí escondidos y porque el helicóptero ahí iba con los 2 pilotos y los 2 artilleros, va. Ahí era el momento, va, pero no sé, no tuvieron iniciativa, los demás camaradas no tuvieron iniciativa. Y esos momentos se aprovecha para pegar el golpe, va. Porque sí, les digo, eran crueles con nosotros, ¿verdad? Claro, es lo mismo, les digo, la guerra era así, la guerra es así. O sea, le tiran a uno de todo, ¿va? Y ustedes, aquí abajo, abajito, ¿va? Por los que no se ubican, por aquí abajito, donde nos tiraron 60 bombas, ¿va? No lo creen, Julano. No, 60 bombas. Y ni un solo herido, ¿va? Un camarada que le pegaron un rozón aquí, ¿va? Después de que fue hecho prisionero el pato, ¿va? Ahí abajo, después de que fue hecho prisionero. Entonces, vaya, pero por ejemplo, cuando uno les cuenta estas historias, le echan la culpa al teniente que estaba en ese momento. No, hombre, amigos, o sea, dicen que la cagó, dicen, no, aquí no estaban peleando con inocentes, con gente que no sabía. Nosotros también éramos tigres, ¿verdad? O sea, no nos habían entrenado los gringos, pero éramos tigres, pues. Pero fuimos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, sí, tienen razón, o sea, pero aquí había mucha táctica vietnamita, ¿verdad? ¿Y los vietnamitas qué eran? ¿Va? ¿De qué hicieron los vietnamitas? Ahí se los dejo para que lo averigüen. Entonces, para el atlacate en la mente de muchos, no, hay muchos, va, pero hay muchos camaradas que sí lo entienden, ¿va? Y saben, o sea, nosotros
nosotros estamos aquí, ¿no? Yo conozco. O sea, es como que yo vaya, voy a decir, voy a ir a joder al vecino. Y el vecino sabe que yo lo quiero ir a joder, más lógicamente nomás le toque la puerta es el machetazo. Entonces así, pues, o sea, por como les digo, por contarles, por hacerle la comparación, aquí, claro, aquí está uno, en este lugar, ¿va? Yo aquí estoy, ¿verdad? Y yo conozco, yo sé por dónde moverme, claro, y como les he contado, nos golpearon, muchas veces nos golpearon, y les cuento eso de que nos pasó en eso, en la Loma de Chepón, ¿verdad? Una cosa como para impactar, ¿va? Para decirles, así les va a pasar terengos tal por cuales, los rótulos así, ¿va? Pues sí, ¿va? Y puta, bien tizonado, como que no. A cualquiera le brilla la mente. Entonces, y lo que siempre les he dicho, en la guerrilla nosotros nunca quemamos carrizo. El que quemaba carrizo en la guerrilla, le advertían, "Va, no lo volvás a hacer. Si lo volvés a hacer, vas a tener problemas, vas a tener problemas". Entonces, ¿qué es lo que le pasaba? Si lo volvía a hacer, eh, por eso estaban los 15 principios que les he mencionado yo mucho, ¿verdad? Saludos a Sney. Saludos a Sney, que Sney peleaba en la otra parte, de la parte de atrás del roblar, ¿verdad? Se va a acordar de esos lugares de combate donde le tocaba a Sney. Entonces, por decirles, o sea, uno se regía bajo una regla, ¿verdad? Por eso cuando oigo mucho, cada quien es libre, ¿va? De decir lo que quiera. Pueden decir lo que quieran, ¿va? Pero la realidad y las verdades de verdad no las tengo yo absoluta, ¿va? Pero yo les cuento de lo que yo viví, cómo lo viví, ¿verdad? O sea, o sea, no son inventos, ¿verdad? Por eso trato de venirles a hacer este tipo de materiales desde los lugares, ¿verdad? Este lugar tiene mucho historia, ¿verdad? Hay historia que la andan buscando de aquí, ¿va? Y traen otros que alguna vez yo los traje aquí, ¿va? Los traje, les dije, miren, aquí pasó esto, y ahí andaban después, ¿va? Queriendo. No, hombre, amigos, pero el que conoce, conoce. Yo me divierto porque yo sé, conozco todo este cerro, conozco todo lo que pasó. O sea, nadie me va a venir a dar paz a mí, ¿va? No, hombre, no, les digo, no, no. Y les digo, y muchos camaradas que uno les dice, mire, ¿se acuerda de este lugar? Vaya, por ejemplo, hoy estoy aquí en este lugar. ¿Cuántos camaradas no pasaron de la primera brigada por estos lugares, ¿va? Pasaron por aquí, tuvieron de base, ¿verdad? En todo este lugar, ¿verdad? Les digo, bueno, de un cuento de algo que les cuento, de una historia del jarro abajo, ¿verdad? Es allá abajo. Luego vamos para un, para un nacimiento de agua que hay abajo, donde ese nacimiento lo cuidaban, porque también nosotros andábamos alrededores, ¿va? Ver como lo que les he dicho, pues, si estás aquí en mi terreno, no se te va a hacer fácil. Entonces, ahí les voy a mostrar cómo cuidaban ese nacimiento de agua, porque ese nacimiento de agua, si no lo cuidaban, nosotros se los minábamos. Bueno, yo un par de veces fuimos allí en los lirios, por allá hay un lugar, ma. Allí hay un nacimiento abajo de los lirios, unos pocitos, unas cuevitas de talpetate. Allá había un nacimiento en el lugar. Me acuerdo varias veces en la noche fuimos a hacer, a hacer algo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el día siguiente que iban a buscar agua eran los pijazos, van esos volados, ¿verdad? Están en mi zona, ¿verdad? Y es guerra. Entonces, cada quien la pelea como quiere, ¿verdad? Otros los pueden solo saludar, bienvenidos aquí en mi territorio, pero aquí no, aquí en el sur de Guasapa era ardiente, o sea, no era fácil, ¿verdad? Y como les digo también, a nosotros nos costó un montón de camaradas que murieron en este cerro peleando, un virgo de camaradas. Bueno, pues, cuando les cuento, es este mismo filo que vamos a bajar, donde murió el teniente Vladimir por una mina puesta por el Belloso, fue aquí abajo, sobre este filo que nos vamos a ir, ¿verdad? Es donde murió el teniente Vladimir en una mina del Belloso, ¿verdad? Una pelota de explosivo plástico con una canana envuelta, ¿va? Entonces, aquí yo me puedo la historia. Háblenme de aquí para allá, ¿va? De aquí para allá, yo de esos filos para allá. Para allá no conozco mucho. Muchas veces fui a parar porque nos sacaron de aquí, pues porque los operativos eran perros. Bueno, yo fui a parar herido allá de ese caballito abajo, hay unos campamentos. Ahí fui a parar herido de la pierna, ¿verdad? De aquí, o sea, porque nos sacaron. Allá nos tocó salir por Montepeque. Pero luego solo a dar la vuelta, a dar la vuelta y luego empezar a ver de nuevo, a ver cómo lo recupero, este lugar, cómo recupero el sur. Y así era.
o lo dábamos la vuelta y al rato venían un montón de unidades, ¿va? Y a veces se habían quedado unidades a hacer contacto para empezar a ver cómo se empiezan los combates de nuevo, ¿va? Y empezar a recuperar, ¿va? Ya cuando se había liberado partes de terreno, ya venía el puesto de mando de nuevo, ¿va? Saludos, camaradas, suscríbanse a mi querido cerro de WhatsApp, historias reales, ¿verdad? Bendiciones.